Bienvenidos a Raccoon Tale. Espero que disfruten de su tiempo aquí y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gusta la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. Mi padre tuvo muchas hijas ilegítimas, algunas eran excepcionalmente talentosas, otras eran expertas en canto y baile, y algunas poseían una belleza que podía derribar ciudades. Coleccionaba bellezas de todas partes, dando a luz una tras otra. Entre ellas, su mayor predilección era Isabella Lee, y por eso, era a quien yo más odiaba. Su apariencia era excepcional, pero su carácter tímido, así que decidió que la mejor opción sería que me acompañara como concubina de la familia Wan. Padre dijo, no es que sea parcial, ella, lo hago por tu bien. Sin embargo, sus palabras me parecieron indignas de confianza. Solo después de fijar la fecha de la boda, mi padre me informó que había elegido a Isabella para acompañarme como concubina de la dote. Me reprendió severamente. Aunque Lord Sebastian Wan no es conocido por su lujuria hacia las mujeres, si deseas mantenerte firme en el círculo íntimo de la familia Wan, debes estar preparado para cualquier eventualidad. Sus palabras eran discretas, pero yo conocía mi propia posición. Sus hijas ilegítimas eran cada una tan hermosas como flores, una entre 100. Solo yo, la hija legítima con el título apropiado, tenía una apariencia mediocre. Me parecía a mi madre, tenía un origen prestigioso y el apoyo de un clan noble, pero mi belleza era inferior. La familia Wan siempre había valorado la virtud, y Sebastián no era un hombre cualquiera, pero al fin y al cabo, un hombre sigue siendo un hombre. Mi padre decía que es mejor estar preparado. Me sugirió que eligiera una concubina para que entrara en la mansión conmigo. Me enviaron la lista, pero la revisé repetidamente sin tomar una decisión. Al final, mi padre tomó cartas en el asunto y presentó a Isabella. Esto fue completamente en contra de mis deseos, pues la madre de Isabella había ofendido una vez a la mía. Esa mujer era arrogante y altiva, no se conformaba con ser una amante externa. Una vez causó un alboroto en el cumpleaños de mi madre. Mi padre salió a defenderla, lo que hizo que mi madre perdiera toda dignidad. Aún guardo ese incidente grabado en mi corazón. Ahora bien, supe que había enfermado gravemente y, desde su lecho de enferma, le rogó a mi padre que le buscara un buen futuro a su hija. Mi padre asintió, ignorando por completo mis deseos una vez más. La niñera Margaret comprendió mi corazón y me aconsejó, si no te gusta, mi señora, llévala contigo y busca una excusa para alejarla más tarde, pero no te enfrentes directamente al señor. Pero ese no era el punto principal. Dejé el vestido de novia a un lado y le pregunté dónde estaba. En el pabellón este, la niñera Margaret respondió, he oído que está llorando terriblemente. Isabella no quería seguirme para casarse con un miembro de la familia Wan. Tal como había dicho mi padre, era tímida e introvertida. El repentino destino que le había sobrevenido la asustó muchísimo. Las intrincadas peonías talladas en el marco de la ventana enmarcaban su frágil silueta, acompañadas de suaves sollozos ahogados. Nanny Margaret estaba molesta, de verdad, las personas de baja cuna no tenían ningún sentido del decoro, sin embargo, esa actitud podría no ser necesariamente la verdad, su madre era astuta, así que no me atreví a subestimarla. Simplemente sentía cierta curiosidad por ver cómo había crecido. La había visto una vez antes, en el cumpleaños de mi madre, la había abrazado con fuerza, con los labios rojos y los dientes blancos, y el rostro lleno de miedo. Ahora, la ventana se entreabrió, revelando unos ojos tan asustados como los de un cervatillo. Estaba a solo un brazo de mí. El llanto de Isabella cesó de repente, incluso su respiración pareció detenerse. Me tiene miedo. Hermana mayor, gritó, se arrodilló e inclinó la cabeza a modo de saludo. Dije con un suave murmullo de reconocimiento y no dije nada más. Isabella no se atrevía a moverse, su frente tocaba el suelo, dejando al descubierto una parte de su cuello blanca, esbelta y suave. ¿Le gustará a Sebastián? Le pregunté a la niñera Margaret, y ella respondió, el joven amo es el primer caballero del reino. ¿Cómo puede ser tan superficial? Tras pensarlo un momento, añadió, aunque le guste, solo será como un cuadro o un pájaro. No se lo tome a pecho, mi señora, ¿es así? No estoy segura.
Todo el mundo decía que la familia Wang era pura y noble. Sebastián era el hijo mayor legítimo, de porte elegante, muy por encima de lo común. Sin embargo, de principio a fin, él y yo no tuvimos la misma intimidad que otras parejas de novios. Él mantenía el decoro, y yo también. Podía imaginar nuestra vida después del matrimonio, tratándonos con la reverencia que se les otorga a los invitados. Eso no era necesariamente algo malo. No deseaba ser como mi madre, derramando todo mi corazón por una persona, sino simplemente cumplir los deseos de Isabella. No quería eso. Mirando sus ojos inocentes y sin gel, recordé a su madre, recordé el aroma de las flores de ciruelo que persistían intencionalmente en las mangas de mi padre, y la escena de esa mujer fingiendo encontrarse accidentalmente con mi madre, arrodillándose para presentarle sus respetos. Era como una enredadera suave, que eventualmente se enroscó tan fuertemente alrededor de mi madre que el espíritu de mi madre se secó, y ahora, quería empujar a su hija a mi lado. Dejar que me siguiera como concubina era aceptable, le dije a mi padre eso, pero primero. Su madre tenía que ser tratada, no dejaría que la concubina Chin viviera para ver a su hija casarse en una casa noble. Mi padre se asombró, examinó cuidadosamente mi expresión y vio que no estaba bromeando, no deseaba para hacerlo. Ella ya estaba gravemente enferma y mi padre quería paz. Ella. ¿Por qué tienes que ser tan autoritaria? Fue porque era de mente estrecha. Mi madre murió de agravio por su culpa. Había pensado en todas las formas de vengarme, pero mi padre la protegió tan bien que ni siquiera pude tocar el borde de su manto. El matrimonio era la única palanca que tenía en este momento. Mi padre podía considerarlo. Dije que si no quería, no importaba, simplemente podíamos cambiar a la persona. Mi padre permaneció en silencio durante un largo rato antes de finalmente decir: Sebastián ya conoció a Isabella, ha desarrollado un cariño por ella. Así que también habían comenzado a presentar su formación en mi contra, tal como lo habían hecho con mi madre años atrás. No tenía forma de escapar. Los preparativos de la boda procedieron según lo planeado. Cuando Sebastián llegó, Isabella se estaba probando su atuendo de boda. El color rosa la hacía parecer aún más esbelta. Con ojos tímidos, habló en voz baja: Señor Vino. Sebastián se congeló por un momento. Agité suavemente mi abanico de bambú, sin pronunciar una palabra de recordatorio. Isabella se sobresaltó y se retiró detrás de la pantalla. Solo entonces Sebastián se dio cuenta de su falta de etiqueta. Ella se disculpó, pero no había un solo rastro de culpa. Después de todo, ella era una concubina preparada para él. Su gusto y aprecio por ella no eran censurables. Padre no me mintió. Sebastián se había conmovido por Isabella. La niñera Margaret estaba preocupada por esto, con tal apariencia que invocaba lástima. ¿Quién no se conmovería? Señor Vino, la niñera Margaret no sabía continuar. Vio mi futuro, seguiría los desastrosos pasos de mi madre, convirtiéndome en una esposa legítima en el patio interior, que no era ni favorecida ni amada, sin nada más que un estatus excesivamente amargo, en verdad. Casarme con cualquiera sería lo mismo. Mi apariencia era ordinaria. Estaba predeterminado que no poseería el favor de mi esposo. Una belleza que derriba ciudades siempre ha sido un tesoro raro. Si se usa hábilmente, Isabella sería mi brazo más capaz. Padre había calculado correctamente que me comprometería, y también entendí claramente cuál era la elección correcta, pero en mi corazón todavía no estaba dispuesto. Todavía quería la vida de Elena Chun. Por lo tanto, mientras padre sacaba a Isabella, llevé a mi gente al pequeño patio de la concubina Chiu. Al escuchar que se estaba muriendo de enfermedad, había venido aquí una vez antes. Los sirvientes habían hecho todo lo posible por detenerme, impidiéndome entrar. Ahora que mi matrimonio estaba resuelto y ella había vuelto a enfermar, los sirvientes no se atrevieron a detenerme. La niñera Margaret la levantó con éxito de la cama y la inmovilizó. La niñera la odiaba hasta los huesos y comenzó a forzar el vino venenoso por su garganta, a través de la delgada cortina. Su voz sonó agudamente: déjame ir, Eleanor Lee. Soy la concubina del Señor, soy tu mayor, no puedes matarme. Yo, por supuesto, podría. Era la única hija legítima de la familia Lee. La alianza matrimonial entre la familia Lee y la familia Wang ya había sido proclamada al mundo. Incluso si la matara hoy, mi padre no podría hacerme nada. Además, estaba Isabella. Por el bien de Isabella, ciertamente me encubriría. Mi señora, ve a esperar allí, no te ensucies los oídos, aconsejó la niñera. Negué con la cabeza en señal de negativa. Quería ver con mis propios ojos su último aliento, considerándolo justicia para mi madre. Sin embargo, al final no sucedió. La puerta se abrió de golpe con un fuerte golpe. Mi padre entró corriendo en la habitación y la abrazó. Elena gritó presa del pánico: mi señor, sálvame.
no sé cómo he ofendido a la joven señorita que quiere matarme, al final. Todavía iba a un paso demasiado lento, decepcionado y vacío. Giré la cabeza. En ese preciso momento, mi mirada se encontró con la de Sebastián, bajo el alero verde. Él me estaba mirando. Ella no vivirá mucho más. Sebastián habló. ¿Por qué debes actuar tú mismo e invitar al escándalo? Cayeron pétalos de flores rosas. Suavemente mientras hablaba, aterrizando sobre él y también cubriendo a la persona detrás de él, Isabella tímidamente mostró solo la mitad de su rostro, sus delgados dedos agarraban su manga verde. Él era el apoyo que ella había invitado. De repente pensé, si nos casáramos en el futuro. Temía que fuera así, por su bien. Ignoró mi dolor y dijo palabras completamente inapropiadas. Parecía que sería mejor no casarse. Rechacé la solicitud de Sebastián de verme. Envió a alguien a entregar un mensaje, diciendo que no importa qué, seguiría siendo su esposa legítima. Incluso si mis palabras ese día te molestaron, fue por tu propio bien. Ella, ¿por qué debes confrontarla? Padre le había dicho una vez estas palabras a mi madre, ella es solo una flor por fuera, ¿por qué debes pisotearla y convertirte en una musaraña? Madre no replicó y al final, solo se lastimó a sí misma. No quería soportar y tragarme mi odio como ella lo hizo. Ordené a alguien que enviara una respuesta. Este es un asunto dentro del patio interior, también es un asunto privado de la familia Lee. No molestaré al señor Wang para que se preocupe por eso. Sebastián no regresó. Los preparativos de la boda en la finca todavía estaban bulliciosos. La atmósfera se llenó del aire alegre de la primavera, solo que no pude mezclarme con él. La tristeza creció en mi corazón cuando llegó la noche. No pude dormir en paz. Fue realmente como si estuviera entrando en la misma rutina trágica que mi madre. Por el contrario, llegaron noticias del lado de la concubina Chun de que había comenzado a recuperarse de una enfermedad crítica. Estaba mejorando. Como si el cielo le hubiera otorgado bendiciones y longevidad, solo la niñera Margaret estaba tan enojada que su rostro se puso pálido. Claramente preparó una trampa intencionalmente, fingiendo una enfermedad para atraer al amo a dejar que su hija entrara por la puerta. Ahora que el hecho está hecho, ya no necesita fingir. Dije que escuché que fue Sebastián quien había invitado a un médico para examinarla. La niñera parecía como si hubiera sido alcanzada por un rayo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacer? También estaba pensando en qué hacer ahora. Me estaban presionando paso a paso. Aún no me había casado y ya no tenía camino de retirada. Para casarme, el camino por delante era turbio. No podía ver el camino con claridad. Recocer el compromiso no era algo que pudiera decidir. Anteriormente, la niñera siempre había dicho que Sebastián no sería como mi padre, pero incluso ella había cambiado de tono, diciendo que este matrimonio era realmente demasiado terrible. Un clan noble de alto rango era naturalmente bueno, pero en última instancia era solo una cáscara exterior magnífica, al igual que lo fue para mi madre. Todos los forasteros dijeron que era de noble cuna y vivía en la gloria. En cuanto a mi padre, solo tenía algunos defectos menores. Además, esas hijas ilegítimas no habían sido registradas en la genealogía familiar. Más tarde, cuando mi madre enfermó, mi padre se deshizo de esas personas limpiamente. ¿Qué más se podía pedir? Era simplemente una codicia insaciable, pero yo no era mi madre. Después de todo, no quería volver a ver a Sebastián y gradualmente comencé a desconfiar del matrimonio. Mi padre no quería a la familia Wang. Para detectar cualquier grieta, cubrió las cosas externamente y gradualmente perdió la paciencia conmigo. Por el contrario, fue Isabella. Una vez vino a visitarme pero cerré la puerta y me negué a verla. Sé que a mi hermana mayor no le gustó. No se fue, sino que se quedó afuera de la ventana bien cerrada, su voz suave y gentil. Solo espero que si estás enojada, por favor desahógate conmigo, no le hagas las cosas difíciles a mi madre, estoy dispuesta a expiar sus pecados. La niñera Margaret temblaba de rabia y apretaba los dientes. No lo necesitamos, sal de mi vista, obedeció. Sí, no molestaré más a mi hermana mayor, pero cuando se fue, dejó atrás un conjunto de prendas que había cosido a mano. Hice esto para ti, hermana mayor, espero que te guste. Las peonías que bordaba eran tan vívidas como si fueran reales. Incluso aquellos con un ojo crítico no podrían llamarlas ordinarias, pero mirándolos por mucho tiempo, esas capas de pétalos parecieron cobrar vida, como enredaderas que comenzaban a enredarme. Me incliné, sintiendo como si todo mi cuerpo se hubiera quedado sin fuerza. Al ver esto, la niñera me abrazó apresuradamente, las lágrimas cayeron en silencio. ¿Qué es lo correcto? El destino de mi señora es realmente demasiado amargo. Enterré mi rostro en el dobladillo de su ropa, negué con la cabeza suavemente.
habrá una manera. Afortunadamente, la fecha de la boda aún estaba lejos, todavía había tiempo para que yo calculara gradualmente. Unos días después fue el banquete de cumpleaños del abuelo Henry. Dejé la propiedad, el abuelo Henry prefería la paz y la tranquilidad, el almuerzo consistió solo en nosotros dos, abuelo y nieto, con algunos platos vegetarianos ligeros. En medio de la comida, un sirviente entró para informar que el señor Wan había venido de visita. Bajé la mirada y tomé ligeramente con mis palillos, sin responder. Al ver esto, el abuelo dijo, «Dile al señor Wan que le agradezco su visita, pero hoy, este anciano está cansado y no recibirá invitados». El sirviente se retiró, regresando un momento después con una caja de regalo en la mano. El abuelo les dijo que la dejaran a un lado. No me pregunten por qué. Finalmente levanté la cabeza, incapaz de contener las palabras. El abuelo respondió, «Hace años, hice muchas cosas que pensé que eran para el bien de tu madre y le enseñé muchos principios correctos, pero tu madre no tuvo un buen final. Eleanor, ahora mismo, solo espero que seas feliz». El abuelo amaba mucho a mi madre. Después de que ella falleciera, renunció a su cargo y subió a la montaña para convertirse en sacerdote taoísta. Si la familia Wan no es adecuada, cambiar de familia es aceptable, pero ¿con quién podríamos cambiarnos? La familia Wan es la casa noble más importante de este mundo. ¿Quién más es un partido digno para la familia Lee? Si no se puede encontrar a una persona adecuada, seguirme a la montaña para cultivar el Dao tampoco es un problema. El abuelo señaló hacia la cordillera distante. La gran princesa Charlotte, hermana del difunto emperador, nunca se casó en toda su vida. Si hay una oportunidad, puedes ir a visitarla. Mi corazón vaciló de repente. Nunca pensé que mi abuelo me permitiría romper el compromiso. ¿Era porque los asuntos de mi madre le causaban demasiado dolor, sintiendo lástima por mí? Sin embargo, el abuelo continuó lentamente, «Este matrimonio, no podemos dejar que seas tú quien se retire». Su mirada se volvió hacia el regalo que Sebastián había traído. Él había sido grosero al principio. «Eleanor, si quieres rendirte, debes ser decidida. No puedes ser como tu madre, vacilante. De corazón blando e indecisa, entiendo tu intención, deseas cambiar, retirarte. Si realmente quieres anular el matrimonio, debes elegir una posición lo suficientemente alta como para mantenerte firme, entiendo». Antes de bajar de la montaña, fui a presentar mis respetos a la princesa Charlotte. La gran princesa fue perspicaz y no preguntó por qué había venido a verla, me invitó a comer ciruelas que ella misma había cultivado, di un mordisco, era agrio, astringente y difícil de tragar. «Si es difícil de tragar, no te fuerces», dijo la princesa, «escúpelo». Obedientemente hice lo que me dijeron. Cuando lo escupí, mi corazón se sintió mucho más ligero. Había dejado ir a Sebastián y también había dejado ir una vida cubierta de campanas y jades, banquetes y gloria. Simplemente no quería ver a mis enemigos obtener lo que deseaban. El carruaje se balanceó, llevándome de regreso a la ciudad. Al llegar a la puerta de la ciudad, inesperadamente, me encontré con Sebastián esperando allí. Levantó la cortina de mi carruaje y habló suavemente, «He venido a llevarte a casa». Su voz tenía algunos rastros de culpa, la brisa de la tarde era fresca. Traía el leve aroma a flores de ciruelo. Era el aroma de sus mangas. También había cambiado su bolsa de perfume. No era el patrón que solía usar la familia Wan, lo había olido en padre antes. Siempre no escatimaban esfuerzos para hacer lo mismo, lastimar a otro sin derramar sangre. Si uno gritaba de dolor, sería acusado de reaccionando exageradamente. Ya le dije a Isabella, esperaré a que dé salud al hijo mayor antes de darle la bienvenida a la mansión. La voz de Sebastián pareció resonar desde un lugar lejano. «Ella. Esta vez nuestro matrimonio no tendrá concubinas acompañantes». Eso ya era una gran excepción de él, pero solo me sentí desconcertado. Pregunté, «¿Por qué debes llegar a tales extremos?» «Ella será una esposa legítima del clan Wan», Sebastián respondió, «además, eres la persona más adecuada para ser mi esposa, solo adecuada». La primera vez que lo conocí fue cuando era un niño. En verdad, una vez me conmovió. En el banquete del Festival de las Flores de ese año, alguien bromeó. «El hermano Wan está comprometido con la hija de la familia Lee». Felicitaciones. De hecho, la familia Lee es un gran clan, verdaderamente una pareja de igual estatus para el hermano Wan. Es una lástima que escuche que la señorita de la familia Lee tiene una apariencia ordinaria. ¿Qué importa? Al casarse con una esposa, uno debe casarse con una mujer virtuosa. Si quieres mujeres hermosas,
solo toma unas pocas concubinas. Escuché que el señor Li tiene muchas hijas ilegítimas de la tierra, belleza deslumbrante, el hermano Wang no necesita buscar mucho. Sebastián no los refutó. Esperaba que fuera una esposa virtuosa, pero me había juzgado mal, no era virtuosa, y siempre seré desvirtuosa. Al regresar a la mansión, llamé a Isabella. Ella parecía algo asombrada, mezclada con deleite, mirándome tímidamente, sin embargo, como casi había envenenado a su madre. Un leve resentimiento no podía ocultarse en su mirada. ¿Deseas ser la legítima esposa de Sebastián? Pregunté. Isabella estaba horrorizada. Hermana mayor, no soy tu hermana mayor, mi madre nunca me dejó hermanos o hermanas. Cuando tenía 5 meses de embarazo, sufrió un aborto espontáneo porque fue provocada por Elena, luego murió de depresión. No me dejaré caer en sus cálculos. Si estás dispuesta, te mostraré un camino. Cásate con Sebastián en mi lugar. No deseo casarme con alguien de la misma casa que tú. Sebastián ya se ha sentido conmovido por ti, así que te lo cederé. Isabella se conmovió, dudó por un largo rato. Se mordió el labio y dijo: deseo preguntarle a mi madre primero. Con la codicia de Elena, ¿cómo podría negarse? Había planeado minuciosamente meter a Isabella en la familia Wang, sin dudar en fingir una enfermedad o aceptar el estado de concubina. La niñera Margaret estaba furiosa porque habían obtenido una ventaja, pero no fue necesariamente así. Entrando en la casa Wang, no era seguro que Isabella viviera mejor que yo. Las personas a menudo tienden a embellecer el camino que no han recorrido, ya que Elena no pudo entrar por esas puertas. Siempre asumió que ese lugar era hermoso. Prepárate, no dejes que ocurran contratiempos. Sí. Medio mes después, la familia Wang celebró un banquete y traje a Isabella. Cuando Lady Elizabeth me vio, tomó mi mano para examinarme. Escuché que estabas enferma. Parece que te has recuperado. Asentí. Gracias por tu preocupación, señora. Soy una niña obediente. Lady Elizabeth me acomodó el cabello en las sienes, aconsejándome suavemente: no pierdas tu estatus por asuntos triviales. Probablemente se refería a Isabella. Estas mujeres nobles nunca habían considerado a las concubinas como algo importante. Sí, Eleanor entiende. Al oír esto, Isabella bajó la cabeza. Avergonzada, retrocedió unos pasos, escondiéndose en silencio tras la espalda de Sebastián. Sebastián no la miró, pero inconscientemente dio un paso a un lado, protegiéndola por completo con su sombra. Fingí no ver. Cumpliría su deseo, no dejando que se separara de la que estaba en su corazón por mucho tiempo. El banquete estaba animado, permanecí con las parientes femeninas. Isabella no estaba a mi lado y no pregunté. Por el contrario, fue Sebastián quien levantó una copa para brindar por mí. Gracias por traerla aquí hoy. Es tímida y le teme a mi madre. Espero que la cuides más en el futuro. Comenzó a pedir favores, sin saber que no había futuro entre él y yo. Levanté mi copa y respondí en voz baja. Sebastián se fue satisfecho. Estaba de muy buen humor y bebió bastante vino. A mitad de camino, se levantó para cambiarse de ropa, pero no regresó por un largo tiempo. Lady Elizabeth frunció el ceño y bajó la voz para ordenar a alguien que registrara. Solo cuando el patio interior estaba alborotado fui con las parientes femeninas a buscar. En la habitación de invitados, la atmósfera ya estaba contaminada con un olor inusual. El abrigo de Sebastián estaba a un lado, la ropa de Isabella estaba revuelta y la ropa de cama en la cama era un desastre enredado. Todos entendieron lo que había sucedido. Era realmente inapropiado. Lady Elizabeth señaló a Isabella: sáquela para mí. Mi padre habló. Espere. Sebastián también levantó la mano para detenerlos. Era yo quien estaba borracho. Se frotó la frente. No tiene nada que ver con Isabella. Dio un paso adelante para protegerla, sin importarle siquiera su propia reputación, pero Lady Elizabeth sabía que este asunto era demasiado serio. El adulterio antes de la boda era algo terrible. Si no se manejaba hábilmente, incluso la familia Wang sería objeto de chismes. Ella me miró. Padre tampoco podía soportar descartar a una bella, dijo. Ella después de todo. Isabella fue originalmente tu concubina Darí, hoy fue solo un accidente. Simplemente pasémoslo por alto. Esperaban que fuera virtuoso y generoso, pero no sería como esperaban. ¿Qué pasa si se queda embarazada? Pregunté. Si realmente está embarazada, ¿quién me devolverá la justicia? Anulemos el compromiso. Los ancianos intercambiaron miradas. Incliné la cabeza ligeramente y salí de la habitación en silencio. La niñera Margaret apretó los dientes. Debemos aprovechar esta oportunidad para obligarla a beber un tazón de cártamo. Sebastián no lo permitirá, padre tampoco. Si discutimos perderé la iniciativa. Tal como está ahora, es suficiente. Se ven obligados a darme una explicación. Padre no regresó hasta el día siguiente.
tan pronto como llegó a la mansión, inmediatamente vino a ver yo, aconsejándome que no anulara el matrimonio. Alegando que fue solo un accidente, si ambas familias pierden prestigio, tu vida allí no será fácil. Estas fueron ciertamente palabras de la familia Wan. Mi padre siempre había sido fácilmente persuadido por otros, pero le importaba aún más perder prestigio. Debe haber sido la familia Wan. El matrimonio entre las dos familias era conocido por todos bajo el cielo. Si no me casaba, los forasteros inevitablemente especularían. Sebastián no podía soportar separarse de Isabella y ya la había recibido en su mansión. En ese caso, ¿qué hija de una casa noble estaría dispuesta a involucrarse en tal lío? Pero estaba desconsolada hasta el punto de la desesperación, y precisamente por esa angustia, estaba resuelta. No quería ver más a nadie de la familia Wan, e incluso devolví las fichas de compromiso. En ese mismo momento, Sebastián llegó a la puerta en persona. ¿De verdad quieres anular el matrimonio?, me preguntó. Estoy dispuesto a cumplir los deseos de los demás, respondí. Sebastián hizo una pausa, su voz tenía un tono de impotencia. Ella es solo una concubina. No deberías rebajar tu propio estatus discutiendo constantemente con una concubina. Mi padre también le había dicho estas palabras a mi madre. Después de oírlas a menudo, mi madre empezó a dudar de sí misma y a sentirse avergonzada. Cuando estaba gravemente enferma y cerca de la muerte, me tomó de la mano y me instruyó que no siguiera sus condenados pasos. No fui una buena madre. Nunca te di un buen ejemplo. Mis lágrimas cayeron en el dorso de su mano. Quería decir que no era así, pero se me ahogó la garganta. Quería decirle que no era su culpa, y quería decirle que era la mejor madre. Pero las personas amables siempre son maltratadas. Cuando falleció, mi padre ni siquiera estaba presente a su lado. El Señor siempre me culpa, había dicho, pero olvidó que todo lo empezó él. Mi voz era tan fría como el hielo. El Señor olvidó su estatus y fue grosero mientras estaba borracho. ¿No es eso una falta cometida primero? Sebastián frunció los labios, revelando un destello de ira, pero aún sin poseer una pizca de culpa. ¿Así que has decidido?, preguntó. Estoy tranquilo. Le deseo al Señor e Isabella una unión armoniosa y una felicidad conyugal eterna. Bien. Sebastián se dio la vuelta. Como desees. Sebastián se fue enojado. Era inherentemente arrogante. Habiendo sido rechazado sin rodeos por mí, naturalmente no regresaría. Pero el matrimonio entre las dos familias no se borró tan fácilmente. Una alianza entre clanes nobles de alto rango no era meramente una cuestión de afecto, sino de beneficio mutuo y apoyo entre dos apellidos. No podía simplemente anularse a voluntad. En el punto muerto, finalmente di un paso atrás. Luego dejé que Isabella se casara en mi lugar. A Sebastián le gusta, y puede que ya lleve el linaje de la familia Wan. Ya que es así, simplemente intercambiemos a la novia. Padre no podía creerlo. Isabella era hija de una amante externa. Acepté que la registraran con el nombre de mi madre. Solo después de que dijo esto, ¿creyó mi padre que era sincero? Se fue a toda prisa. ¿Estará de acuerdo la familia Wan?, la niñera Margaret me preguntó. ¿Estarán de acuerdo? Después de todo, Isabella es tan gentil y lastimosa, y Sebastián actualmente está resentido conmigo por hacerle perder la cara. La niñera suspiró. El señor de la familia Wan le ha causado a la joven señorita tal angustia. Es bueno no casarse con él. Es solo que Elena obtiene su deseo. Eso está por verse. Después de anular el compromiso, escribí una carta al abuelo Henry. Dijo que exigiría justicia en mi nombre. Envió a mi tío para que me representara, con modales imponentes, firmes e inquebrantables. Finalmente, las tres familias se reunieron y firmaron un documento, registrando la mitad de los bienes de la familia Lee a mi nombre. Mi padre estaba sufriendo. Ella es solo una niña, es la hija mayor legítima de la familia Lee. Mi tío respondió. Si la niña no vive bien, ¿dónde estará la dignidad de la familia Lee? Había perdido un matrimonio y mi futuro era sombrío e incierto. Mi padre no pudo refutar ninguna española de más, no solo la propiedad, sino que Elena tampoco podía ser retenida. El padre entró en pánico. ¿Qué tiene esto que ver con Elena? No educar estrictamente a su hija ya es una falta. Además, ahora que Isabella ha sido registrada bajo el nombre de la madre legítima, ¿cómo puede su madre biológica aún ser retenida? El padre no estaba de acuerdo. No permitiría que nadie lastimara a Elena. Lady Elizabeth tampoco quería intervenir en los asuntos de la familia Lee. Justo entonces, empujé la puerta y entré. Isabella es obediente y escucha a su madre en todo. Miré a Lady Elizabeth. ¿Cómo mantener a Elena una bendición o una maldición?
Lady Elizabeth estaba atónita, luego habló con decisión: Elena es de baja cuna y alberga una gran codicia. Mantenerla tarde o temprano traerá un desastre a la familia Wan, señor Richard Lee. Si desea que reconozcamos a Isabella, entonces Elena no puede ser retenida. El padre estaba aturdido y confundido, seguramente no podía entender por qué un buen matrimonio se había convertido en una calamidad. Cuando Elena fue arrastrada, no fui a ver, pero sus miserables gritos aún resonaban hacia mí. Le rogó a mi padre que la salvara, y al no recibir respuesta, se volvió para maldecirme por mis viciosos cálculos, pero no mucho después, solo quedaron sollozos ahogados. Isabella se arrodilló ante mí, se desplomó en el suelo, las lágrimas corrían como la lluvia. Hermana mayor, no me casaré más. No me casaré, por favor perdona a mi madre, déjala ir. Lloró como una flor pura bañada por la lluvia. En un dolor desesperado, permanecí impasible, solo quería preguntar: ¿quién perdonó a mi madre? Nunca tuvieron la intención de perdonarme a mí tampoco, ¿de verdad no lo entiendes? Usar una hija ilegítima para reemplazar a la legítima, dejar que una concubina se convierta en la esposa legítima, tarde o temprano, se debe pagar un precio por esto. Si eres inocente e ignorante, simple e inofensiva, entonces, ¿quién te incitó a hacer esto si no tu madre? ¿Cómo pudo Lady Elizabeth dejar atrás una amenaza? Como Elena, Isabella se mordió el labio hasta sangrar. No fui yo, sacudió la cabeza, luciendo lastimera e inocente. Realmente no pensé en eso, no quería causar la muerte de mi madre. Fue porque mi hermana mayor dijo que me cederías que me atrevía a apoderarme de él. Mi madre dijo que estaría bien. Dijo que estaría bien, pero, ¿por qué? Isabella me agarró la manga, sollozando: hermana mayor, ¿por qué mataron a mi madre? No fueron ellos, fui yo quien la quería muerta. Dejé ir el matrimonio, dejé ir a Sebastián, solo para buscar justicia para mi madre. Ya no quería tragarme las lágrimas, quería devolvérselas a mis enemigos. Es solo que tuve que esperar mucho tiempo para esto. Pensé que la familia Lee era rica y noble y que yo era la única hija legítima. Sin embargo, tratar con una amante externa era tan arduo y anular un matrimonio desagradable requería 1000 planes. Isabella me preguntó por qué, pero yo tampoco sabía a quién debía preguntar. Después de que ambas partes llegaron a un acuerdo, las dos familias intercambiaron las tarjetas de matrimonio y combinaron horóscopos una vez más. Elena fue como una ráfaga de viento, sin dejar rastro. Isabella también comenzó a aprender etiqueta. La familia Wan tenía reglas estrictas. Se enviaron pilas de libros de etiqueta. Isabella tuvo que estudiar durante mucho tiempo, mientras que de repente me encontré libre. El abuelo Henry envió a alguien para invitarme a la montaña a descansar, así que empaqué mi equipaje, justo cuando me preparaba para irme. Me encontré casualmente con Sebastián entrando en la finca. Su mirada recorrió los cofres rojos que llenaban el patio y se detuvo en mi rostro. Sus ojos tenían un escrutinio incomprensible. El resentimiento de ese día había sido erosionado por el tiempo. Finalmente, solo quedó una frase. «Realmente no entiendo dónde me equivoqué», preguntó con mucha sinceridad, pero no quise responder. «El señor ha obtenido lo que deseaba, seguramente deberías estar feliz». No detuve mis pasos cuando pasé junto a él. Era simplemente que no podía proporcionarle lo que necesitaba. Y en cuanto a lo que yo pensaba, nunca se había preocupado. Ya no preguntaba intencionalmente sobre asuntos de la montaña. Durante los días en la montaña Yampin, el abuelo Henry no administró estrictamente mi libertad. La princesa Charlotte también era gentil y accesible. Me pidió que le leyera libros. Si leía bien, me invitaba a cenar. Unos días después, me entregó un pergamino conmemorativo. «¿Qué es esto?», pregunté. «Es una solicitud al emperador para que te otorgue un nombre taoísta». La princesa Charlotte respondió: «Tienes una gran fortuna en tus manos, temo que otros la codicien. Tener un nombre taoísta al menos puede garantizar tu seguridad. Si conoces a una persona adecuada en el futuro, no será demasiado tarde para regresar, ni afectará tu matrimonio». Estaba un poco aturdido. El viento de la montaña traía el frío del otoño, pero una corriente de calor surgió en mi corazón. «¿Por qué la gran princesa es tan buena conmigo?», pregunté en voz baja. «Simplemente siento que no merece sufrir tales agravios. Tu madre tampoco debería haber partido tan temprano». La princesa Charlotte cogió una granada y me la entregó. Cuando la conocí, todavía era una niña pequeña que amaba sonreír y tenía un corazón muy tierno. Más tarde, esa niña creció y se volvió triste y contemplativa. «Es una lástima». Se giró y me dio la granada. «Las bendiciones que no disfrutó plenamente te las dejo a ti». Acepté las semillas de granada regordetas, comí una, era dulce como la miel. «Fue una bendición de mi madre», dije. «Gracias, princesa».
Realmente me gusta. El tiempo en la montaña pasó en silencio, sin que yo lo supiera. El otoño ya había llegado. Esta vez voy a bajar de la montaña para asistir a la ceremonia de mayoría de edad de una amiga. Me dijo que Sebastián también estaría allí. Si no deseas verlo, puedo hacer que alguien lo lleve. Negué con la cabeza. No es necesario. Él asiste al banquete, y yo también. Ya no tenemos ninguna relación, pero el banquete fue simple, y al final, todavía nos cruzamos. Escuché que estás mientras estaba con la gran princesa. Sebastián dijo, no supe cuando tú y la gran princesa se volvieron tan cercanas. El señor habló así, sonando como si me culpara, culpándome por ocultar cosas, por ser cauteloso, y Sebastián se quedó atónito, luego retractó la ira en sus ojos, hablando en voz baja, no quise decir eso, ella. Parece que tienes un profundo prejuicio contra mí. Su tono permaneció igual que ese día, lleno de confusión. Solo lo encuentro lamentable. Entre nosotros, no tenía por qué ser así, dijo desconcertado, era solo una concubina. Momentáneamente no supe cómo responder. Debería hablar del dolor de mi madre, del resentimiento en mi corazón, debería decir que podría haberlo tratado con respeto, honrándolo como a un invitado, pero lo único que no podía soportar era que una persona llamada Isabella fuera una concubina. Ella no era simplemente una concubina. Era la enredadera que una vez ató fuertemente a mi madre, y luego también me drenaría la vida. Si hablara, ¿cómo respondería? Me vería como mezquino y sospechoso, y finalmente me etiquetaría con la palabra celoso. No quería eso. El señor debería ser cauteloso con sus palabras. Mi voz era tranquila. Hay mucha gente en el banquete de hoy. Si las palabras no se dicen con cautela, me temo que se convertirán en un hazmerreír. ¿Un hazmerreír? Sebastián preguntó en voz baja. ¿No soy ya un hazmerreír? Guardé silencio momentáneamente, pero en mi corazón, ya había adivinado la razón. Los eventos de ese día originalmente habían sido bien ocultos, pero la novia fue cambiada a mitad de camino, finalmente. Los chismes aún se extendieron sobre la familia Wan, que dependía de la reputación y la fama para establecerse. Sebastián se proclamó el primer caballero, una vez tan noble como la luna brillante, pero ahora la luna brillante estaba cubierta por el polvo mundano, y el mundo descubrió que la luna brillante también poseía un corazón mortal. Era solo un hombre ordinario y vulgar, nada más. Fue degradado y expulsado de las puertas de la burocracia. Aquellos que una vez lo adoraron ahora compitieron por burlarse de él, usándolo como tema de diversión en las mesas de banquetes. La princesa Charlotte una vez me preguntó por qué difundía rumores para destruir la reputación de Sebastián. Respondí que no era un rumor, de hecho es lujurioso e inmoral cuando está borracho. Una persona así no es digna de ser llamada el primer caballero, por lo que debería caer de las nubes. Pero aún sentía que lo que soportó hoy no era ni una décima parte de las palabras que una vez me dijo, por lo que aún no era suficiente. No era una esposa virtuosa, era de mente estrecha y guardaba rencor. Todavía tenía una esposa amada, aún podía mantener la alianza matrimonial con la familia Lee. No estaba dispuesta a ver eso. Si la persona con la que se casó no era yo, entonces ¿sobre qué base podría obtener el supuesto apoyo de la familia Lee? Solo porque mi padre favorecía a Isabella, eso pronto desaparecería. Cuando encontré a Isabella, ella estaba siendo burlada. Un grupo de jóvenes doncellas jugaba, flotando una copa en el sinuoso arroyo, uniendo rimas para componer poesía, copas de vino. Dejó que la corriente se detuviera a la deriva, y cada vez que uno se detenía ante una doncella, tenía que beber y componer un verso. Isabella no podía seguir el ritmo, alguien en su equipo seguía perdiendo continuamente y la regañaba enojado, como un tronco. Ni siquiera podía unir una sola línea. Verdaderamente cabeza hueca. Isabella estaba tan avergonzada que su rostro se sonrojó. Di un paso adelante para llevármela, hermana mayor. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, al borde del llanto. Me intimidaron intencionalmente, despreciando a nuestra familia Lee. Esta declaración fue realmente ridícula, respondí. Nadie te está intimidando y nadie se atreve a despreciar a la familia Lee. No puedes esperar que todos te amen y te aprecien. Isabella no estaba convencida. Lo sé, hermana mayor. Te quedaste intencionalmente parada y me viste convertirme en un hazmerreír. Sus labios de color rosa pálido se parecían a los de su madre de hace años. De repente sonreí y pregunté abruptamente, ojos padre bien, tras perder a Elena. Mi padre ha estado ahogando sus penas en vino. Hace tiempo, oí que alguien le envió una cantante que se parecía mucho a Elena. Se dice que son muy cercanas. Dije. Isabella se sobresaltó y trató de parecer dura. ¿Y qué?
¿Acaso mi hermana mayor no nos permite ser cercanas? Negué con la cabeza, sin enfado. Solo pensaba que, como mi padre la adora tanto, me temo que no pasará mucho tiempo antes de que tenga otro hijo. Se parece a tu madre, pero en última instancia, no es tu madre. Ahora te trata bien simplemente porque quiere tomar prestada tu fuerza. Una vez que dé a luz a su propio hijo, ya no será buena contigo. Mi padre también te olvidará gradualmente, al igual que esas hijas ilegítimas que una vez dejó de lado. No es un hombre sentimental por naturaleza. Si los niños son valorados depende de si sus madres siguen firmes ante sus ojos. Ah, no importa cuánto se parezca esa cantante a Elena, después de todo no es Elena. No planeará el futuro de Isabella a largo plazo. Futuro, Isabella negó con la cabeza, no lo hará. Después de una pausa, preguntó con pánico, entonces, ¿qué debo hacer? No lo sé, miré al cielo y suspiré suavemente, tal vez si padre nunca engendra otro hijo a partir de este día, siempre te tratará bien, la familia Lee tampoco tendría otra hija legítima. Isabella no respondió, solo me miró, sus ojos como jade roto. No mucho después de regresar a la montaña, llegaron noticias de casa de que padre había abofeteado a Isabella, la maldijo por ser desleal, tener una desfachatez tan grande como el cielo, llamándola un obstáculo pecaminoso. Isabella se arrodilló en el suelo, llorando miserablemente. Alegando que no sabía nada y que era su hermana mayor, se cubrió la cara y lloró, diciendo que fue su hermana mayor quien le dijo que le echara toda la culpa a él. Debido a esto, el carruaje de padre llegó al pie de la montaña, esperé y esperé, pero nunca apareció. Al final, solo envió un mensaje. El maestro le dijo, a partir de ahora bueno, la señorita no necesita volver, ya no te reconoce, pero este asunto no le correspondía a él decidir, no me inmuté en lo más mínimo, incluso sonreí levemente. La niñera Margaret observó mi expresión durante un largo rato, dudó, luego preguntó. ¿La señorita odia al amo? Pregunté a cambio, ¿no debería odiarlo? Elena es naturalmente odiosa, pero el que más merece odio es padre, fue él quien, una y otra vez, ignoró todo, permitiendo que mi madre sufriera llena de heridas. La niñera me miró con asombro, la miré de vuelta, y gradualmente mi visión se nubló. Mis mejillas estaban húmedas, abrí la boca. Mi voz se mezcló con sollozos, lo odio, una vez también quise matarlo, pero no pude, así que pensé que terminar con su linaje quizás también sea una forma de muerte. Niñera Margaret, secó mis lágrimas por mí, él ha recibido su retribución. La niñera dijo en voz baja, sea buena mi señora. No diga estas palabras a nadie más, no lo haré, todo lo que quería reclamar, lo he reclamado, mi padre no tendrá más descendientes, Isabella y mi padre se han distanciado, ella ya no será favorecida. Sebastián tampoco puede obtener ningún beneficio de esta alianza matrimonial. Cada uno tiene su propia retribución, así que no odiaré más. El día que Sebastián se casó con Isabella, me envió una invitación, la rechacé con tacto. Un sirviente de la familia Juan dejó una caja de regalo, era una capa de piel de zorro. El señor dice que las altas montañas son húmedas y frías. Espera que la joven señorita cuide de su salud, un regalo de despedida para la dama antes del día de su boda. La princesa Charlotte estaba desconcertada. ¿Qué está haciendo? ¿Todavía trabaja bajo la ilusión de que volverás? Tal vez realmente lo piense, había anulado el compromiso tan decisivamente, tal como dijo una vez, ¿por qué debe llegar a esto? Por lo que todavía pesaba en su corazón, pero supuse que era principalmente porque había caído en desgracia y su padre se había vuelto repentinamente frío hacia Isabella. No sabía la razón. Tal vez pensó que fue finalmente porque Isabella no era la hija legítima, por lo tanto. Me recordó de nuevo, Sebastián siempre había sido inteligente, pero esta vez había sido negligente, comentó la princesa Charlotte, ya que ha dado a luz tales pensamientos, entonces tan pronto como tu hermana menor haga algo imperfectamente, generará resentimiento. Con el tiempo el afecto se agotará. Además, la gran princesa rió suavemente, tu hermana menor parece inocente a primera vista, pero solo hay que ver cómo se atrevió a envenenar a tu padre para saber claramente que ella tampoco es de buen corazón. Temo que los dos eventualmente se conviertan en enemigos. La gran princesa entendía a las personas y veía a través del corazón humano. Dije que esperaba que así fuera, había pensado que tal final requeriría una larga espera. Al igual que los años que esperé pacientemente para quitarle la vida a Elena, no esperaba que llegara tan rápido. La familia decidió adoptar un heredero y el líder del clan envió una carta notificándome. Dejé la montaña y regresé, con respecto al asunto de su esterilidad.
Mi padre no se atrevió a difundirlo. Cuando me conoció, solo pudo soportarlo y se tragó su ira. Ya no estaba cerca de mí, ni tampoco de Isabella. Después de elegir al heredero, padre, Isabella lo jaló. No me llames. Padre no miró atrás. Te has casado. Eres miembro de la familia Wan. Si tienes asuntos, ve a buscar a Sebastián. Isabella parecía agraviada. Pero mi esposo, sus asuntos, no necesitaba informarle. Padre dijo, como viven ustedes, esposo y esposa, es para que se ocupen ustedes mismos, asegúrense de vivir apropiadamente. Habiendo terminado de hablar, se echó las mangas y se fue. Isabella se quedó congelada, mirándome confundida, abrazó a su hermana, hice la vista gorda, tampoco podía ayudarla, ella no podía ser la esposa legítima de la familia Wan, cada paso en la manera del príncipe sería arduo. Si su suegra dificultaba las cosas, eso también era un asunto dentro de la familia Wan, ella debería haber predicho este resultado hace mucho tiempo, sin embargo, era como su madre hace años, corriendo ciegamente y de cabeza. Isabella no estaba dispuesta a aceptar su destino. Al ver que no le presté atención, se dio la vuelta y persiguió a mi padre. Me quedé debajo del pasillo, observando su figura pegada a mi padre como una enredadera. Pronto, mi padre también probaría lo que era ser aferrado implacablemente, dejando la casa Lee. Tomé todas las pertenencias de mi tocador. En el futuro, a menos que hubiera algo importante, tal vez nunca regresaría. Justo cuando el carruaje se preparaba para rodar, Sebastián apareció lentamente. Isabella se arrojó a sus brazos, sollozando, esposo, mi padre no me prestará atención. Una mirada de agotamiento apareció entre Sebastián. Dijo, ¿no dijiste que te disculparías sinceramente, pero mi padre se niega a escucharme? Sebastián reveló un destello de impaciencia. Entonces, ¿qué pasó entonces? ¿Es ese el final? Isabella se ahogó en silencio por la pregunta, lágrimas nadando en sus ojos. Sebastián no se acercó, se secó las lágrimas, solo giró la cabeza hacia otro lado, permaneciendo en silencio. En ese momento salí por la puerta, ella me miró, su mirada llevaba un rastro de vacío. Di un suave murmullo de reconocimiento, mis pasos no se detuvieron. ¿De verdad deseas subir a la montaña para cultivar el dou? Preguntó apresuradamente. Cultivar el dou también es bueno, respondí ofendida. Sebastián dio un paso adelante. Las montañas son solitarias y frías. Ella, te arrepentirás. La princesa Charlotte nunca se había arrepentido, además, incluso si me arrepintiera en el futuro. Todavía tenía un camino de retirada. No necesitaba que se preocupara. Al escuchar esto, Sebastián me miró fijamente. Ella, ¿por qué debes ser tan insensible? Ya había subido al carruaje, pero al escuchar esa frase, giré la cabeza hacia atrás. Detrás de él, Isabella estaba parada allí, mirándome con ojos llenos de preocupación y celos. Solté una leve risa. Resultó que realmente se habían convertido gradualmente en enemigos. Me sentí muy feliz. Pero no fue todavía, estaba bastante animada. Así que saqué deliberadamente la caja de brocado y se la entregué a Sebastián. Gracias, mi señor, por su consideración. Es solo que las montañas no son húmedas ni frías en absoluto. En cuanto a las capas de piel de zorro, no me faltan. No tengo ningún uso para este artículo. Por favor, llévelo de vuelta. Mi señor, efectivamente. Los ojos de Isabella se abrieron. Gritó, esposo. Sebastián no giró la cabeza, solo me miró fijamente. ¿Por qué? Incliné mi cuerpo más cerca, mi mirada fija en Isabella y le susurré al oído. El Señor me pregunta por qué soy tan insensible, entonces déjame responder para que el Señor lo escuche, porque entre tú y yo, nunca ha habido ningún sentimiento desde el principio. Entonces, ¿de dónde viene la insensibilidad? El Señor piensa demasiado, siempre ha sido así. Sebastián se congeló, subí al carruaje. En cuanto a cómo le explicaría esto a Isabella y cuántos pensamientos generaría Isabella, observaría lentamente. La princesa Charlotte una vez me preguntó por qué no atacaba con decisión para hacer que cortaran sus lazos emocionales por completo. Dije que no quería que lo que mi madre y yo sufriéramos fuera un dolor sofocante que durara muchos años, por lo tanto. También quería dejarles probar lo que se llama el hueso, el dolor triturador del paso de los años. Regresé tranquilamente a la montaña. Al llegar, lo primero que hice fue visitar a la princesa Charlotte, regalándole convenientemente una pieza de jade fino. Era un jade ancestral. A la princesa seguramente le gustaría. La princesa Charlotte asintió. De hecho es un artículo de calidad suprema. Observó mi expresión y preguntó, ¿no estás dispuesto a desprenderte de él? ¿De verdad estás dispuesto a ceder una fortuna de 10,000 hilos de efectivo a otros? ¿Y no tienes el más mínimo arrepentimiento por cortar la línea de descendientes de tu padre?
No, respondí, las palabras que le dije a Isabella ese día no fueron completamente por agitación, también fueron palabras del fondo de mi corazón. Realmente no deseo que mi padre tenga más hijos, nuestro clan Lee tiene altas ramas y hojas abundantes. Los parientes son numerosos. Las ramas secundarias, primos, hermanos y hermanas son abundantes, no importa quién herede en última instancia la línea principal, dado mi estatus, me tratarán con amabilidad e interactuarán con propiedad. Tú y el abuelo Henry me enseñaron a saber cuándo retirarme. Cuándo avanzar y cómo cambiar con las mareas de los tiempos, este es el camino de retirada que preparé para mí. La princesa Charlotte asintió levemente, suspirando, has crecido, sonreí y asentí suavemente, la gran venganza se ha exigido. El resentimiento se ha desechado y mi mente se ha vuelto gradualmente más clara, también estoy aprendiendo gradualmente a dejar de lado las obsesiones, gracias al cuidado de la princesa Charlotte por mí, tal vez para ti fue solo un asunto menor. Pero realmente te convertiste en un sólido apoyo para mí. Los humanos que viven en este mundo deben mirar hacia adelante en última instancia, en el futuro, cuando el abuelo Henry y la princesa Charlotte hayan vivido sus 100 años. Espero ser lo suficientemente fuerte como para convertirme en un apoyo para mí mismo. La historia de Eleanor nos enseña que la mayor victoria no está en destruir la propia enemigos, pero en reclamar el propio valor. Mientras Isabella y Sebastián fueron consumidos por su avaricia y deseos superficiales, confiando en otros como enredaderas, Eleanor descubrió que la verdadera fuerza reside en el coraje de dejar ir. Aprendemos que a veces la retribución más castigadora que podemos imponer a quienes nos subestiman es ampliamente retirar nuestra presencia y dejar que enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones. La paz no se encuentra en una jaula de oro, sino en la libertad de ser el propio santuario. La historia termina aquí por ahora. Si tocó tu corazón o te dejó pensando, me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios. Por favor dale me gusta, suscríbete y comparte Raccoon Tale para ayudar a que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento. La princesa Charlotte me preguntó una vez por qué no actuaba con decisión para que rompieran por completo sus lazos emocionales. Le dije que no quería que mi madre y yo sufriéramos un dolor sofocante que durara muchos años, por lo tanto, también quería dejarles probar lo que se llama el dolor de los huesos, el dolor triturador del paso de los años. Regresé tranquilamente a la montaña. Al llegar, lo primero que hice fue visitar a la princesa Charlotte y, convenientemente, le regalé una pieza de jade fino. Era un jade ancestral, a la princesa seguramente le gustaría. La princesa Charlotte asintió. De hecho, es un artículo de calidad suprema. Observó mi expresión y preguntó, ¿no estás dispuesto a desprenderte de él? ¿De verdad estás dispuesto a ceder una fortuna de 10,000 hilos de efectivo a otros? ¿No tienes el más mínimo arrepentimiento por cortar la línea de descendientes de tu padre? No, respondí. Las palabras que le dije a Isabella ese día no fueron del todo por agitación, también fueron palabras desde el fondo de mi corazón. De verdad no deseo que mi padre tenga más hijos. Nuestro clan Lee tiene ramas altas y hojas abundantes. Los parientes son numerosos, las ramas secundarias, primos, hermanos y hermanas son abundantes, no importa quién herede finalmente la línea principal, dado mi estatus, me tratarán con amabilidad e interactuarán con propiedad. Tú y el abuelo Henry me enseñaron a saber cuándo retirarme. Cuándo avanzar y cómo cambiar con las mareas de los tiempos, este es el camino de retirada que preparé para mí. La princesa Charlotte asintió levemente, suspirando, has crecido, sonreí y asentí suavemente, la gran venganza se ha exigido. El resentimiento se ha desechado y mi mente se ha vuelto gradualmente más clara, también estoy aprendiendo gradualmente a dejar de lado las obsesiones, gracias al cuidado de la princesa Charlotte por mí. Quizás para ti fue solo un asunto menor. Pero realmente te convertiste en un sólido apoyo para mí. Los humanos que viven en este mundo deben mirar hacia adelante en última instancia, en el futuro, cuando el abuelo Henry y la princesa Charlotte hayan vivido sus 100 años. Espero ser lo suficientemente fuerte como para convertirme en un apoyo para mí mismo. La historia de Eleanor nos enseña que la mayor victoria no está en destruir a los enemigos, sino en reclamando el propio valor. Mientras Isabella y Sebastián eran consumidos por su avaricia y deseos superficiales. Confiando en otros como enredaderas, Eleanor descubrió que la verdadera fuerza reside en el coraje de dejar ir. Aprendemos que a veces, la retribución más castigadora que podemos imponer a quienes nos subestiman es ampliamente retirar nuestra presencia y dejar que enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones.
la paz no se encuentra en una jaula de oro, sino en la libertad de ser el propio santuario. La historia termina aquí por ahora. Si tocó tu corazón o te dejó pensando. Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios. Por favor dale me gusta, suscríbete y comparte Raccoon para ayudar a que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento. La princesa Charlotte me preguntó una vez por qué no actuaba con decisión para que rompieran por completo sus lazos emocionales. Le dije que no quería que mi madre y yo sufriéramos un dolor sofocante que durara muchos años, por lo tanto, también quería dejarles probar lo que se llama el dolor de los huesos, el dolor triturador del paso de los años. Regresé tranquilamente a la montaña. Al llegar, lo primero que hice fue visitar a la princesa Charlotte y, convenientemente, le regalé una pieza de jade fino. Era un jade ancestral, a la princesa seguramente le gustaría. La princesa Charlotte asintió. De hecho, es un artículo de calidad suprema. Observó mi expresión y preguntó, ¿no estás dispuesto a desprenderte de él? ¿De verdad estás dispuesto a ceder una fortuna de 10,000 hilos de efectivo a otros? ¿No tienes el más mínimo arrepentimiento por cortar la línea de descendientes de tu padre? No, respondí. Las palabras que le dije a Isabella ese día no fueron del todo por agitación, también fueron palabras desde el fondo de mi corazón. De verdad no deseo que mi padre tenga más hijos. Nuestro clan Lee tiene ramas altas y hojas abundantes. Los parientes son numerosos, las ramas secundarias, primos, hermanos y hermanas son abundantes, no importa quién herede finalmente la línea principal, dado mi estatus, me tratarán con amabilidad e interactuarán con propiedad. Tú y el abuelo Henry me enseñaron a saber cuándo retirarme. Cuándo avanzar y cómo cambiar con las mareas de los tiempos, este es el camino de retirada que preparé para mí. La princesa Charlotte asintió levemente, suspirando, has crecido, sonreí y asentí suavemente, la gran venganza se ha exigido. El resentimiento se ha desechado y mi mente se ha vuelto gradualmente más clara, también estoy aprendiendo gradualmente a dejar de lado las obsesiones, gracias al cuidado de la princesa Charlotte por mí, quizás para ti fue solo un asunto menor. Pero realmente te convertiste en un sólido apoyo para mí. Los humanos que viven en este mundo deben mirar hacia adelante en última instancia, en el futuro, cuando el abuelo Henry y la princesa Charlotte hayan vivido sus 100 años. Espero ser lo suficientemente fuerte como para convertirme en un apoyo para mí mismo. La historia de Eleanor nos enseña que la mayor victoria no está en destruir a los enemigos, sino en reclamando el propio valor, mientras Isabella y Sebastián eran consumidos por su avaricia y deseos superficiales. Confiando en otros como enredaderas, Eleanor descubrió que la verdadera fuerza reside en el coraje de dejar ir. Aprendemos que a veces, la retribución más castigadora que podemos imponer a quienes nos subestiman es ampliamente retirar nuestra presencia y dejar que enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones. La paz no se encuentra en una jaula de oro, sino en la libertad de ser el propio santuario. La historia termina aquí por ahora. Si tocó tu corazón o te dejó pensando. Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios. Por favor dale me gusta, suscríbete y comparte Raccoon para ayudar a que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento.